parte refundí un borrador, no quiero ser presuntuosa decir el texto, ¿no? Que hice yo para poder empezar a trabajar. A ver si empezamos con eso, ¿tienen alguna idea? El acta de la sesión 58 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Nuestra secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy por compromisos ministeriales impostergables. No obstante, en su representación asiste la subdirectora nacional de Geología, señora Alejandra Ávila Núñez. Nota del Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social, mediante la cual comunican que el diputado señor Patricio Rosas reemplazará a la diputada señora Mercedes Bulnes en la sesión de hoy. Nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante la cual comunican que el diputado señor Renzo Trisotti reemplazará al diputado señor Juan Fuenzalía en la sesión de hoy. Y finalmente una nota del Comité Comunista Federación Regionalista Verde Social Acción Humanista Independiente, mediante la cual comunica que el diputado señor Matías Ramírez reemplazará al diputado Luis Cuello en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Como siempre, damos la bienvenida a las y los diputados que están hoy día reemplazando. Son muy bienvenidos en la comisión. Sobre la cuenta. No, yo creo que no. Está. Y en varios. Doy la palabra en varios nuevamente. No hay palabra en varios. Bien. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión del proyecto de ley que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificaciones en suelo colapsable, declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones y modifica cuerpos normativos boletines refundidos 16085, 069, 077, 251 y 276. Asiste hoy día, tal como ya se ha dicho, la subdirectora nacional de Geología, doña Alejandra Ávila Núñez, que le damos la bienvenida y le invitamos además a pasar a la mesa, junto al geólogo del Departamento de Geología Aplicada, don Javier Fernández Hirsch. Así que le damos la bienvenida, los invitamos a la mesa. Hoy día estamos convocados, además de escuchar al Cernagiomín, a votar en general estas iniciativas que se han refundido, y para eso tenemos también un primer comparado o un refundido que ha preparado la Secretaría, que por supuesto todavía, tal como se solicitó recién, va a ser revisado y complementado por los autores de los distintos proyectos, a quienes les pedimos encarecidamente que puedan contribuir con ese trabajo. Entonces, como decía, vamos a escuchar a la subdirectora del Cernagiomín y luego de eso y de los intercambios y preguntas que puedan haber, vamos a proceder a la votación en general de este proyecto. Si le parece bien, no sé si le parece bien 10-15 minutos, ¿es un tiempo adecuado? Perfecto, le damos la palabra entonces. Primero, excusar, como decía la introducción a la reunión, la ausencia de nuestro director Patricio Aguilera, ya que tenía un imponderable que no pudo, diríamos, soslayar y estar acá. Bueno, nosotros recibimos la invitación a esta sesión junto con 5 boletines que me parece que son los que usted mencionó antes, sí, mientras hacía la introducción. ¿Puedes prender el micrófono? Pensé que está... No, allá, el negro. Para mí el verde es... Bueno. Bueno, y hicimos análisis de estos boletines y consideramos que hay un aporte significativo y sustantivo a lo que nosotros hemos observado a partir de lo que son nuestras
presencia en terreno y las asistencias técnicas a través de geología aplicada. Sin embargo, hemos encontrado algunas oportunidades de mejora diríamos, en tema conceptual geológico. Y preparamos una presentación que queremos presentarles. Aquí entonces voy a pedirle a Javier que él la va a dar. Sí. Estamos conectados. Listo. Dale tú. Entonces, me presento, algunos ya me habían visto, Javier Fernández, geólogo del Departamento de Geología Aplicada, y estuvimos revisando los boletines enviados, y primero, obviamente, entendemos que esto se basa o viene inspirado en las problemáticas de Alto Hospicio, pero creemos que puede abarcar mucho más que eso. Y que ya ya vemos que hay cambios en los proyectos que incitan a eso. ¿Ya? Estos fueron los boletines que nosotros recibimos sobre los que trabajamos, para eso tenerlo claro. Y lo primero que llamó la atención es que ocupan una definición de suelo colapsable que restringe el colapso. O sea, el suelo colapsable, la definición que ocupan, no es el suelo propenso a tener un colapso, sino es una definición súper específica de un tipo de suelo que tiene aire entre medio de sus partículas y que con el peso esos pequeños vacíos colapsan. Entonces les vamos a proponer que usaran el término subsidencia, que ahí incluye los colapsos y todas las subsidencias del terreno. En vez de suelos colapsables, suelos propensos a la subsidencia, susceptibles a la subsidencia, pero colapsable hace que sea solamente uno de los suelos que puede sufrir subsidencia e inclusive deja fuera la problemática de Alto Hospicio, por ejemplo, que son colapsos por disolución de sales. Entonces, es solo por la definición, y esa definición estaba puesta en la ley que viene de una asesoría que le hicieron en mayo del 2023, pero que es súper específico y solo se refiere a esa problemática. Entonces, la subsidencia, que son todo, al final es un movimiento descendente que puede ser brusco, lento, y que puede deberse al descenso del nivel freático, a obras civiles o minería o otra acción antrópica bajo la superficie, a extracción de petróleo o gas, que puede afectar en la zona sur del país también, a la disolución de sales, a la erosión subterránea. O sea, hay veces también que puede haber flujos de agua subterráneo que van erosionando y se hacen túneles naturales que puede colapsar. También se da en rocas volcánicas, que hay oquedad y tubos subterráneos que se pueden ir erosionando y pueden generar después un colapso, una subsidencia en superficie. Después tenemos a la consolidación de del mismo suelo, puede haber un descenso, y el problema es cuando es diferencial, que puede generar problemas en la estructura, a la sobrecarga, entre otras. Ahí hay un ejemplo sencillo de lo que es una subsidencia, pero es un descenso del nivel del suelo. ¿Ya? Ahí están, estas subsidencias van a depender del material y también de los agentes externos a que esté expuesto. Puede haber agua, va a depender de la salinidad del agua en algunos casos, va a depender de varios factores, pero la idea es tratar de dejarlo lo más abierto posible para que trate todos estos temas que pueden generar problemas en la infraestructura. Y específicamente ya el socavón es cuando esta subsidencia ocurre de forma brusca, y eso normalmente es por oquedades o vacíos en el subsuelo,
que ese se puede ver por disolución de sal, que es el ejemplo que hay ahí, la roca, si nos imaginamos esa roca salina, a medida que va fluyendo el agua, se va a ir disolviendo, va a generar estos vacíos, hasta que la parte superior, el techo, va a colapsar. Sí, por supuesto. ¿Socavones está bien? ¿Ese término sí está bien? Está bien y lo definieron, porque está bien cómo lo definen en el boletín 14, creo que es el número, y ahí lo definen como una subsidencia brusca. Al definirlo así, está perfecto. Tiene otras acepciones, pero ahí está muy bien definido para el tema de la ley. Y lo otro que queríamos hablar también es del concepto de remoción en masa, porque una cosa es el socavón y la subsidencia, pero hay problemáticas que son las remociones en masa que afectan también y se pueden tratar relativamente juntas, para no dejar fuera cosas como lo que ocurrió en Concón, lo más nuevo, pero que han ocurrido también en otras partes. Entonces, bueno, ahí hay muchos tipos de remociones en masa, por lo tanto remoción en masa es un término general que va a abarcar muchas problemáticas al mismo tiempo. Y con esto se incorporan a la ley estas problemáticas como la de Concón, Cachagua, también el caso de remociones en masa tipo flujo, aludes, que puedan estar condicionadas por efecto antrópico. Yo entiendo que es hacia allá apunta la ley. Entonces es para cuando están condicionadas por efecto antrópico. También hay en Paso Pehuenche han ocurrido, por ejemplo, la de Papúo, que se debió específicamente a un problema en el colector de aguas también bajo la carretera. Y lo otro en las rutas en general. Al hacer rutas y cambiar las pendientes, las remociones en masa pueden, si no se trata bien esa pendiente, ese talud, pues favorecer el desarrollo de remociones en masa. Entonces, es un buen paso también que se abarquen esas problemáticas. Y lo otro que en el boletín en el 09, que va directamente a las redes sanitarias, sería bueno también, de alguna manera, incluir que además de tener que sustituir a su costa, también en algunos casos tengan que indemnizar inclusive, además de estar manteniendo, en el caso de que la remoción en masa, el socavón, sea debido a esta filtración. Porque una cosa es que hay un desastre y rompa estas tuberías, y otra cosa es que la tubería se rompa y cause la problemática. Como por ejemplo en Iquique, a principios de año creo que fue ese, que generó socavones, destruyó una casa. Después en Concón en el 2017 ya había habido una rotura de matriz que había generado un corte de la calle, incluso hay en Providencia, y hay un caso el 2013 en Valparaíso, que una rotura de matriz generó un aluvión que afectó 3 viviendas, incluso la parte más líquida llegó hasta aquí, hasta las puertas del Congreso. Entonces, en conclusión, nosotros proponemos que la ley abarque también, o sea, ocupe el término y abarque las subsidencias y las remociones en masa condicionadas o desencadenadas por efectos antrópicos. ¿Y por qué no solo desencadenadas? Porque si yo hago una construcción y le pongo peso a la parte alta de un cerro, por ejemplo, puede que eso haga que el cerro se venga abajo. Y ahí yo no lo desencadené si eso no ocurrió porque el agua se infiltró y me botó el cerro, sino simplemente la sobrecarga me cambió las condiciones. Entonces en el próximo sismo ahora sí se cayó y antes no se caía porque no tenía esa carga encima. Y eso es condicionar. Entonces creemos que es importante también que se hagan responsables la gente que construye en esas circunstancias de los efectos que pueda generar. Aguas abajo inclusive, o sea, un deslizamiento puede moverse 1 kilómetro y afectar a toda la población que esté abajo de ellos. Y eso sería lo que queríamos exponer respecto a la temática. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Javier. No sé si quiere agregar algo o esa es la... No sé si hay consulta por parte de la mesa a la presentación o sin algún requerimiento en particular con el servicio. Bueno, en primer lugar agradecerle. Yo por lo menos tengo alguna, después voy a ofrecer también la palabra. Yo creo que el tema de las definiciones es muy importante porque efectivamente de eso depende que después se puedan tomar las medidas, sancionar, compensar, en fin, de acuerdo a que esté establecido o no en la ley exactamente la situación de la que se trate. Por lo tanto, lo que ustedes nos plantean respecto de las definiciones propiamente tal me parece que es muy relevante y desde ese punto de vista creo que hay que tomar nota como para incorporar indicaciones ya respecto del tema de colapsable versus subsidencia. Por eso preguntaba si hay alguna otra, o el caso de socavones, que hemos aprendido también en esta comisión que es un tema que tiene distintos nombres. Lo vimos respecto de, ¿se acuerdan del tema de Reñaca, cuando vino también justamente de Cernagiomín, que hablaba cárcavas, correcto. Por eso lo preguntaba y me gustaría que nos ayuden con eso. Además, el término colapsable en los proyectos se ocupa a veces con distintas formas verbales, como decir, se habla por un lado, se entenderá como suelo colapsable, ahí entiendo que la propuesta de ustedes es decir, se entenderá como suelo propenso a la subsidencia, etcétera. Pero luego se habla de la condición de colapsibilidad. Entonces me gustaría saber ahí, habría que hablar la condición de subsidencia, bueno, no sé, pero tenerlo bien precisado, si en eso nos pudieran colaborar, creo que es importante para dejarlo bien establecido. Bueno, pero la palabra misma, la condición de colapsibilidad del suelo será determinada por los estudios, de ser las definiciones. Sí. En fin, y puede que adentro, no he mirado, hayan otras. Creo que el aporte que ustedes nos pueden hacer en este aspecto de las definiciones me parece que es tremendamente relevante para que las y los autores puedan a su vez tomarlo y traducirlo en las indicaciones necesarias. Eso es un comentario y pregunta y pedido al mismo tiempo. Sí, ahí... Y el concepto de remoción en masa que hay que incorporar, que habría que se sugiere que se incorpore, que es otro peligro o evento natural que ocurre y que puede generar, distinto a una subsidencia, un impacto en las personas o en la infraestructura. Sí, y respecto a la palabra colapsabilidad, un colapso es a lo que se refieren, es esto. Entonces, ocupar colapsabilidad puede ser viable sacando la definición de suelo colapsable, porque si es que yo pongo la definición de suelo colapsable y después ocupo la palabra colapsabilidad, se subentiende que me estoy refiriendo a esa problemática, pero al sacar esa definición y después hablar de colapsabilidad, se refiere a un colapso, porque deja de ser el término técnico directo a esa definición y pasa a ser el término general. Perfecto, muchas gracias. O sea, bastaría en este caso, por lo que les entiendo, con corregir, modificar por una indicación la definición del artículo 2, donde habla de se entenderá como suelo colapsable, y con eso sí se podría mantener la idea de colapsabilidad, digamos, ¿no? Que pierde la estabilidad. Entonces, yo creo que de eso se trata. Diputada Astudillo. Gracias, presidente. Bueno, por eso, se acuerda que usted me decía, ponémonos en votación, pero yo quería escuchar también la voz de expertos, porque evidentemente ustedes son los que conocen de mejor manera esta materia. Así es que yo primero agradecerles estas aclaraciones, porque estos son términos bien complejos. Y que por favor nos puedan ayudar con el equipo a ir mejorando la redacción en estos puntos que son específicos que ustedes acaban de exponer. Pero además, considerando lo que pasó aquí en Concón, también nos da luces de que algo que no incluimos en el proyecto, pero que me gustaría incorporar como una nueva indicación, es que al parecer, por lo que trascendió en la prensa, ustedes como institución habrían dado un informe desfavorable para la construcción de esos edificios que están a punto de colapsar al lado del socavón. Y sin embargo no fue tomado en consideración. Entonces, quizás
me gustaría escuchar la opinión de ustedes, porque sabemos que la administración pública muchas veces es excesivamente burocrática y los permisos se diluyen en el transcurso. Pero cuando estamos hablando de la inversión de una vivienda es tan importante y tan grande, tiene tanto sentido para una familia poder obtener su casa, que creo que el informe que ustedes debieran emitir debiera ser vinculante. O sea, que no pudiera obviarse la opinión de los expertos, porque lamentablemente los demás servicios públicos que están involucrados no necesariamente tienen a los profesionales que ustedes tienen en su institución. Entonces quiero saber su opinión también al respecto, pero ¿cómo hacemos también como Estado para que esto no alargue en demasía los trámites? Porque muchas veces es lo que la gente más se queja, sobre todo en materia de vivienda. Eso nomás, presidente. Gracias, diputada. Antes de darle la palabra, no sé si hay algún otro comentario, consulta. Yo solamente reforzar lo que decía la diputada. Cuando vino, me parece que era el director de Serna-Giomín, nos mostró incluso el plano realizado por Serna-Giomín que mostraba una zona donde recomendaban no construir. Y el plano de la municipalidad, el plano regulador, que era casi milimétricamente la misma zona donde estaba autorizado construir edificios. Entonces uno decía, bueno, esta es una contradicción total. Y ahí es donde se nos explicaba que no es vinculante, entonces que es una suerte de informe que se entrega y queda ahí, bueno, en las nubes, pero no vincula, no obliga o ni siquiera a tener que ser tomado en cuenta. Entonces, efectivamente, comparto que es una de las preocupaciones que nos pareció más llamativas en ese momento, ver los dos planos y ver que efectivamente cada uno corría por lados paralelos, digamos, sin encontrarse. Así es que sí, saber la opinión de ustedes, yo comparto, y habría que ver cómo se podría incorporar eso sin que eso nos afecte ¿cómo se llama? La raíz del proyecto, digamos, la idea matriz del proyecto. Eso sí sería importante que lo podamos ajustar bien. Diputada. Justamente, presidente, en ese sentido también, si bien esto se sale un poquito del proyecto, pero aprovechando que ustedes están acá y que estamos hablando del tema, el ministro de Vivienda nos ha dicho que él no quiere que haya nuevas construcciones en Alto Hospicio, que continuamos con las que ya están comprometidas, pero no incorporar a nuevas familias sabiendo que tenemos los campamentos más grandes de Chile en la comuna de Alto Hospicio. Y de alguna manera el ministro tiene razón en que no es lógico construir en un terreno que después pudiera colapsar y seguir generando daño. Pero por otro lado tenemos a mucha gente que vive en Alto Hospicio desde hace mucho tiempo, que ha hecho con su familia, han generado raíces en este territorio, tienen vinculación con educación. Por fin Alto Hospicio tiene un hospital, ha ido creciendo. Entonces, ¿existe desde el punto de vista de ustedes alguna tecnología que el Estado pudiera aplicar, considerando los costos que significa la vivienda social, que pudiéramos utilizar en el futuro para poder seguir construyendo en Alto Hospicio? Para que no tengamos que finalmente tomar la decisión de tener que desplazar a mucha gente de ahí, y si en los suelos que ya colapsaron es posible reparar o sencillamente esos terrenos ya no son utilizables para vivienda. Esas dos consultas, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Le voy a pedir retener las preguntas que les han hecho para darle la palabra al diputado Trisotti y luego responder. Gracias, presidente. Complementando el punto anterior, la solución que ha entregado el Serviu fue modificar la normativa de constructibilidad en Alto Hospicio, exigiendo a todos los nuevos proyectos poder construir un subterráneo que puede ser utilizado para estacionamientos o para bodegas. Y de acuerdo a lo que se nos ha informado, esto pretende poder sacar unos metros de tierra que permitiría poder generar las fundaciones un poquitito más abajo para evitar estos problemas. Quería saber si ustedes comparten esa solución o, tal como lo señala la diputada Astudillo, haya alguna otra forma de constructibilidad que pueda incluso abaratar costos, toda vez que este mayor
monto va con cargo al subsidio que termina redundando en la calidad final de la vivienda. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Les damos la palabra. Ahí, perfecto, ya. Estamos pagando el noviciado por hoy día. Mira, respecto a la primera pregunta, esto es el tema de la legislación, que se necesita robustecer la legislación para todo lo que significa construcción, ya sea vivienda como de obras civiles, infraestructura para el país, porque este es un país que es muy vulnerable en temas de territorio, la cordillera, ¿no es cierto?, y cordillera, la costa, todo lo que tiene que ver con la probabilidad de remoción en masa es en todo el territorio donde hay pendiente y tenemos mucha cordillera. Entonces, yo creo que aquí tenemos un vacío que de la legislación respecto a la construcción y vinculante. Pero también para poder tener no solo basta con una legislación, sino que también necesita los recursos para tener instituciones y servicios que puedan responder en tiempo y forma a la demanda que tiene, diríamos, tanto la población como las autoridades para cualquier proyecto. Entonces yo creo que tienen que ir, y bueno, esto uno podría compararse con el resto del mundo, cómo lo están haciendo, como para implementarlo en Chile. Eso es como una respuesta que como que lo dejo en la mesa también. Respecto a la segunda, si podemos ir, voy a tomarla yo y te doy la palabra. Ya. Respecto a la segunda, que tiene que ver con soluciones de construcción, que es lo que se está dando en Alto Hospicio, de cómo resolver el problema que ya existe, no es parte de nuestras competencias como geólogos, porque esto tiene que ver con ingeniería, ¿ya? Entonces tienes que tener mucho cálculo para lo que está construido de cómo resolver el problema. No todas las soluciones van a ser, no todas llevan la misma solución, porque va a depender cuál es el problema, y aunque estén en el mismo suelo, si son distintas las construcciones, a lo mejor es diferente la solución. Y para cualquier construcción que se realice, siempre va a ser el mejor escenario es que esté amarrado, asentado en roca, donde tengas arenas, arcilla, suelos que sean inestables. La construcción va a tener una vida útil de poco alcance. Eso, no sé. Sobre el punto, presidente. Y de acuerdo a los estudios que ustedes han hecho como Senajomín dentro de los terrenos de Alto Hospicio, ¿está ese suelo más firme? ¿A qué quizás usted lo va a complementar? Ah, ya, ok, gracias. Bueno, voy a ir en el mismo orden de las preguntas y voy a llegar a eso. Entonces, lo primero es la ley, la vinculancia. Bueno, nosotros estamos en el país, al final, el uso del territorio está regido por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Entonces, nuestros productos no son vinculantes, solamente son guías, digamos, pero ya la ley de ordenanza se escapa incluso de eso. O sea, hay estudios porque los paga la municipalidad o algún ministerio, que solicitan y se hace el estudio de peligro y después uno ve el resultado final del ordenamiento territorial y no conversa ni siquiera con sus propios productos. Entonces, ya tiene que ver con que la ley de el ordenamiento territorial obvia la opinión técnica muchas veces por otras razones. ¿Cuáles son esas razones? Ahí no te puedo contestar. Yo solamente te puedo decir que sí obvian opiniones técnicas, no solamente de los servicios públicos, también incluso de empresas privadas que son éticamente correctas y hacen buenos estudios. Si es que no les gustan, a veces lo obvian. Entonces, ya es un tema que se escapa de nosotros. ¿A nosotros nos gustaría ser vinculantes? Sí, nos gustaría. O sea, yo creo que es como una responsabilidad del país.
Después, respecto a las distintas tecnologías, como decía la subdirectora, va a depender de cada caso, pero en el caso de suelos salinos, lo ideal sería anclarse a la roca, que eso va a depender de la potencia que hay ese suelo. Entonces, si es viable o no es viable, si es que hay 2 metros de suelo, probablemente es súper viable. Si hay 40 metros de suelo, no sé qué tan viable va a ser. Entonces, va a haber que ir haciendo. Y respecto ya a Alto Hospicio mismo, es en el estudio de ordenamiento territorial que hizo Cernageomin para Iquique Alto Hospicio, se hicieron calicatas de 2 metros y al menos hay 2 metros, pero no tengo claro, si me pregunta cuán profundo va a ser. Probablemente en las construcciones que ya se han hecho, puede que esté ese dato porque tienen que haber hecho algunos sondajes. Entonces se podría buscar, no te lo puedo contestar ahora, pero se podría buscar. Y bien al ojo, o sea, bien tirado, sería alrededor de al menos 5 metros, creo yo. Entonces el subterráneo es una solución viable, sí, siempre y cuando sea tan profundo que alcance la roca. Y así con eso queda, o no solo la roca, también el suelo no salino, porque también puede ser que solamente al menos hay 4 metros con suelo con sal, pero puede ser que a los 6 metros ya no sea suelo salino y tampoco, o sea, por lo menos en el problema de las sales no estaría presente. Entonces hay que hacer un estudio de caso, porque además la variabilidad de esa potencia puede variar de 1 metro a otro. O sea, puede aquí ser 1 metro y encuentro roca, y 10 metros más allá voy a tener que hacer 5 metros para encontrar la roca y así, porque la topografía previa a la deposición no necesariamente va a ser plana, puede ser así y después la depositación la hace plana y eso es lo que vemos hoy día en superficie. No manejo los precios de esas cosas, pero si fuese a hacer un hoyo de 2 metros no sería tan caro. Si fuese a hacer pilotes de 40, sí, o sea, el puro hoyo de eso va a ser caro. Gracias a nuestros invitados. No sé si hay alguna consulta. Yo me permito una reflexión o propuesta. Yo creo que el tema de hacer vinculante los informes Cernageomin con los planos reguladores de las municipalidades, claramente hemos visto que es un tema relevante. Yo no sé si el camino más adecuado es incluirlo en este proyecto, porque eso puede generar alguna dificultad, o presentar un proyecto que podemos incluso presentarlo como comisión específico o incluso conversarlo con el Ministerio si es que pudiera entrar en alguno de los proyectos misceláneos. Ustedes saben que se está preparando el segundo misceláneo. Entonces, me parece que son 2 opciones que podríamos verlo relativamente rápido, pero creo que puede quedar mejor y lo podemos avanzar más rápido si es que lo ponemos en un proyecto específico, lo conversamos bien además con el gobierno, porque va a requerir evidentemente, para hacerlo vinculante, tener claridad respecto de si hay efectivamente, si cubre todo el país, o si vamos a generar una situación en que hay municipios en que efectivamente sabemos que hay varios que no tienen ni siquiera planos reguladores aprobados y al día. Entonces, pero sí creo que podríamos como comisión buscar algún mecanismo para presentarlo como un proyecto. Sí, ahí para dar información de antemano. No está cubierto todo el país, pero como decía, el mismo plan regulador financia los estudios de riesgo, que esos sí son visados por nosotros, entonces no necesariamente tiene que ser generado por Cernageomin, pero sí puede ser visado por Cernageomin. Perfecto. Si no hay más palabras, ¿les parece que procedemos a la votación en general? Bien, señora secretaria. Voy a tomar la votación entonces. Diputada Astudillo. Por supuesto que a favor. Diputado Beltrán. A favor, secretaria. Diputado Badilla. Diputado Rosas.
A favor. Gracias. Diputado Ramírez. Primero agradeciendo al presidente y a los miembros de la comisión la rapidez con la que se ha debatido un proyecto que es trascendente al menos para la región de Tarapacá, pero también para el país por lo que hemos estado debatiendo. Apruebo, presidente. Gracias. Diputado Jorge Durán. A favor. Diputado Trisotti. A favor, señora secretaria. Gracias. Diputada Nullao. A favor. Diputada Rafael. A favor. Diputado Zafirio. Diputado Ulloa. Diputado Ruticoechea. A favor. Presidente. A favor. Unánime, presidente. ¿Les parece que 10 votos a favor. ha aprobado? ¿Les parece que la diputada... Bueno, no les parece nada. Nos parece No, nos parece que tenemos que seguir trabajando bastante. No, pero levantemos hasta las 3. No, lo que iba, corrijo, efectivamente, vamos a entrar en la votación en particular. Le vamos a pedir a los mocionantes y a quien quiera también, por favor, avanzar con alguna de las indicaciones en base a lo que hemos escuchado previamente. Creo que tenemos algunos temas que tienen que ver con definiciones y tal vez algunos otros. Se ha mencionado aquí algo también que no hemos discutido ahora, la posibilidad de sanciones, eso es algo que habría que evaluar, ¿no es cierto? Pero me parece que en la medida que tengamos, a partir de este comparado que ha preparado la Secretaría, más las indicaciones, podemos avanzar efectivamente relativamente rápido, ya que tenemos unanimidad en buscar el avance positivo de este proyecto. Así que nosotros seguiríamos viéndolo también en sesión especial. No, tenemos todavía una semana más, tenemos la próxima semana para ir avanzando. Si es que los diputados mocionantes lo estiman bien, se podría crear incluso un pequeño equipo con asesores, de tal modo que si concuerdan respecto de lo que hay que incorporar o modificar, podemos avanzar muy rápido efectivamente con este proyecto, entendiendo la urgencia que tiene efectivamente. Así que la disposición nuestra por lo menos es avanzar al ritmo que se requiere. ¿Ok? Antes de levantar la sesión, quiero proponer lo siguiente. A las 3 estamos citados a la sesión relacionada con el proyecto de incendios, que está con discusión inmediata. Está el ministro de Agricultura, que a su vez dispone de poco tiempo, porque lo expliqué en la mañana, tiene que luego ausentarse por una intervención quirúrgica, así que puede estar de 3 a 4, o incluso un poco menos. Pero los asesores han ido avanzando en un trabajo, al menos del artículo del 1 al 20, de los 38 que tiene, en indicaciones y revisión de cada uno de esos artículos. Lo que les pido es que comencemos a las 3, aunque hay sesión de sala, podemos hacerlo porque tenemos discusión inmediata, y vamos bajando, digamos, a dar el quórum. Creo que es lo mejor. La otra, si les parece, partir, pero así 3-5, o sea, bueno, pero marquemos y vengamos de inmediato porque, les insisto, el ministro se tiene que retirar. Presidente, la posibilidad de continuar al tiro y bajamos, cerrar esta, abrir y vamos bajando a medida que cada uno pueda. Es que no podemos, lo habíamos pensado, pero estamos citados a las 3 porque son 2 sesiones distintas, entonces reglamentariamente tenemos que abrirla a las 3. Presidente, lo que sí, yo tengo un problemita porque tengo que exponer en sala por una comisión y también pedimos la sesión extraordinaria de socavones con el diputado de Rementería, entonces va a ser difícil que esté acá, si me perdona. La perdonamos, tal vez ven, si viene, diputada... Incendios forestales, usted sabe que en la región de Tarapacá. Pero los del sur han estado apoyando los socavones del norte. No, por la eso, reciprocidad... pero yo he estado en todas las sesiones, sí, está bien, me consta, pero ahora estoy complicada porque se juntaron los dos horarios. Pero quizás si viene y nos ayuda con el quórum y después efectivamente la entendemos perfectamente. Entonces nos juntamos a las 3:05, ¿les parece? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.